Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a ver el método sort y la función sorted, los cuales nos van a ayudar a ordenar listas de una forma determinada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a generar primero dos listas. Una lista que se llame L1. Para las listas, bueno, ya sabemos que necesitamos poner estos square brackets. Vamos a, en nuestra primera lista, poner una secuencia de números. Vamos a poner quizás un 1, un 2, un 3, un 4. Me voy a cambiar el 4 por otro 2. Vamos a poner un -2 y un 3. ¿De acuerdo? Creo que quedan muchos 2. Vamos a poner mejor aquí un 5. Y este 2, perdón, lo voy a cambiar por un 4. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 1, 4, 3, 5, -2 y 3 en nuestra lista 1. Vamos a generar una segunda lista. ¿Qué tal? Una lista que contenga ahora strings. Vamos a poner la palabra zapato. Vamos a poner otro string que sea quizás la palabra perro. Otro string que tenga la palabra quizás ave. Y por último, un string que contenga la palabra escuela. Muy bien. Bueno, ahora la idea es, imaginemos que tenemos la necesidad de esta lista ordenarla. ¿Cómo puede ser? Pues de menor a mayor o de mayor a menor. Para esto podemos utilizar el método sort. El método sort, bueno, como es un método, la sintaxis es que primero especifiquemos, en este caso, la lista a la cual vamos a aplicar este método, después punto, luego el nombre del método que es sort y paréntesis, ¿de acuerdo? Y vamos a imprimir nuestra lista L1, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a esperar un momento. Ok, como podemos ver, lo que obtuvimos es que primero obtenemos el -2, que es el valor más pequeño, después el 1, después el 3, 3, 4 y al final el 5. Entonces el método sort lo que hizo pues fue ordenarnos de menor a mayor los elementos que conforman en este caso la lista L1. Vamos a ver qué pasa con la lista L2, que en este caso tenemos strings. Entonces escribimos bueno, indicamos la lista a la cual le queremos aplicar el método, luego un punto, después el nombre del método, que en este caso es sort, y vamos a pedirle a Python que nos imprima en la ventana de salida el resultado de haberle aplicado el método sort a la lista L2. Como podemos ver, lo que obtenemos es la lista L2 que contiene strings ordenado en orden alfabético. Es decir, primero ave porque la primera letra es una A, después escuela porque la primera letra es una E y así sucesivamente. Es decir, nos acomodó los strings en orden alfabético. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro parámetro que podemos utilizar con sort. Este parámetro es si adentro de el paréntesis especificamos el parámetro reverse y ponemos true. Es decir, lo que le vamos a pedir ahora es cambiar el orden. Es decir, en lugar de que sea de menor a mayor, ahora de mayor a menor. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces, para la lista L1, si se fijan, tenemos primero el elemento más grande, 5, luego 4, 3, 3, 1 y el -1. Entonces invirtió el acomodo, ¿no? Ahora en este caso fue del elemento más grande al elemento más pequeño. Y para el caso de los strings, lo mismo. Tenemos en orden alfabético, pues la palabra que sería la última, ¿no? Tenemos aquí una palabra que empieza con Z. Entonces esto vendría pues hasta el final, ¿no? Muy bien, vamos a comentar otra cosa. Algo importante a tomar en cuenta aquí es lo siguiente. Cuando aplicamos el método sort, se modifica, digamos que la lista original. De hecho, aquí pues estoy imprimiendo la lista L1 y podemos ver que pues ya lo que tenemos es una lista modificada. Pero si nosotros hacemos algo como lo siguiente, es decir, vamos a pensar que quisiéramos guardar en otra variable, vamos a pensar L3, quisiera yo guardar el resultado
de este acomodo que hicimos aquí arriba. Por ejemplo, el acomodo de la lista L1, lo voy a poner, lo voy a copiar aquí para nuevamente indicar que mi lista es 1, 4, mi lista 1 es 1, 4, 3, 5, menos 2 y 3. Voy a indicar que el resultado de modificar la lista L1 con el método sort se guarde en la variable L3. Y por último, le voy a pedir que imprima L3. Vamos a ver qué sucede. Como podemos ver, obtuvimos un none. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que con el método sort no podemos asignar el valor o el resultado, es decir, la lista ordenada, no la podemos guardar en otra variable. Es una limitación que tiene, digamos que, el método sort. Pero para esto podemos utilizar una función que se llama sorted. Vamos a copiar nuevamente la lista L1. Tenemos aquí nuestra lista L1. Y en esta ocasión vamos a utilizar la función sorted. Vamos a poner nuevamente L3. Ahora la sintaxis de la función pues es diferente al método. Aquí para la sintaxis de una función vamos a poner el nombre de la función y adentro del paréntesis vamos a poner a lo que le quiero, en este caso a la lista que le quiero aplicar la función sorted. Entonces vamos a poner L1 y después vamos a pedir que imprima L3. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ponemos play. Y si se fijan, en este caso sí pude guardar, digamos que la lista que obtuve de haber aplicado el método sorted, lo pude guardar en una variable nueva, en la variable L3. Y aquí, mediante la función print, pues pude imprimir, digamos que esa nueva lista que se guardó en L3 en la pantalla de salida. Entonces, pues es una ventaja, ¿no? Digamos que de la función sorted sobre el método sort, ¿de acuerdo? Ahora, algo interesante aquí es que si nosotros imprimimos L1, es decir, la lista original, vamos a ver que no se modifica, ¿no? La lista original, esta L1, sigue siendo la misma que estaba definida al inicio. Caso contrario, con el método sort, pudimos ver que la lista original pues es modificada, ¿no? Aquí le aplicamos el método sort, imprimimos L1 y bueno, pues la lista ya cambió, ¿no? Con la función sorted le aplicamos la función a L1, pero L1 permanece igual y en este caso estamos guardando el resultado, la lista que obtenemos de haber aplicado esta función, la estamos guardando en una nueva variable y de esta manera pues podemos tener la variable, digamos que intacta, la lista de la variable inicial y la nueva lista guardada en la variable L3 en este caso. Muy bien, vamos a comentar ahora lo siguiente. Sorted también admite un segundo parámetro. Es decir, podemos aquí poner nuevamente el reverse y especificar true. Es decir, le vamos a decir que ahora queremos que invierta la forma de ordenar la lista. Entonces tenemos la lista ordenada, digamos que ahora de mayor a menor. Y aquí abajo, bueno, se vuelve a imprimir la lista original. Digamos, para ver que la lista original no se ha modificado. Y tenemos la lista después de haberle aplicado la función sorted con el parámetro reverse en true. ¿Ok? Hay un segundo parámetro interesante para esto. Ahora sí voy a generar una nueva celda. Voy a copiar esta información que tengo aquí. Ganarlo aquí abajo. Hay otro parámetro que admite la función sorted. Ese parámetro se llama key. ¿De acuerdo? Y este parámetro, digamos que lo que admite es una función, ¿sí? Y esa función lo que va a especificar es la forma en la que queremos que se haga el ordenamiento. ¿De acuerdo? Si se fijan, aquí tengo un -2. ¿Qué pasaría si yo quisiera ordenar, digamos que es los elementos de esta lista, los números de esta lista,
pero tomando en cuenta solamente el valor absoluto, ¿sí? Es decir, sin el signo. Si yo quisiera hacer eso, cambiaría el orden, ¿no? Porque este 2 tendría que ir no hasta el inicio o hasta el final, dependiendo cómo se haya hecho el ordenamiento. Entonces, hay una función predefinida en Python que se llama apps y lo que hace es regresar el valor absoluto de un valor. Por ejemplo, lo que obtendría yo con el -2 sería el 2, es decir, el número sin el signo, el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros especificamos como parámetro del key esta función que ya es una función predefinida en Python, es una función que ya está preexistente, lo que va a hacer la función sorted es que va a ordenar los elementos que conforman esta lista, pero tomando en cuenta esta función. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado que voy a obtener aquí? Va a ser el siguiente. Si se fijan, tenemos 1, luego tenemos el -2. Es decir, sabemos que el -2 es más pequeño que el 1, pero como yo aquí le especifiqué que tiene que tomar en cuenta nada más el valor absoluto, es decir, el número sin el signo, por eso me acomodó el 2 después del 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una característica interesante de la función sorted. ¿De acuerdo? Y también podemos utilizar el tercer parámetro, ¿no? Es decir, podemos usar reverse también. Vamos a incorporarlo aquí. Voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a ponerlo aquí. Coma. Vamos a ver qué obtenemos. Aquí tenemos la secuencia de menor a mayor. Vamos a darle play. Y ahora tenemos la secuencia de mayor a menor. Porque especificamos que el reverse esté en true. ¿De acuerdo? En verdadero. Muy bien. Ahora, si se fijan, vamos a pensar esto por un momento. Esto es una función. ¿De acuerdo? Sorted es una función. Y yo adentro como parámetro de esta función estoy poniendo otra función. Es decir, dentro de una función estoy mandando llamar otra función. Y esto se vuelve interesante, ¿no? Es decir, como parámetro de una función estoy especificando otra función a su vez. Ahora, si ustedes recuerdan lecciones anteriores, comentamos que nosotros podemos crear nuestras propias funciones, ¿no? En este caso, pues hay una función predefinida por Python que se llama ABS y que regresa el valor absoluto de un número o de un valor. Pero ¿qué tal que no existe la función? Vamos a pensar por un momento que esta función no existe, ¿de acuerdo? Y que tenemos que crearla nosotros mismos. Vamos a crear rápidamente una función. Si recuerdan, la sintaxis es primero poner def, luego el nombre de la función. Vamos a ponerle un nombre, no sé, absoluto. Y esta función va a admitir un parámetro, que es pues el número al cual quiero, digamos que regresar su valor absoluto. Y para esto vamos a usar un if. Vamos a decir, ok, si ese número es mayor o igual a 0, ¿qué va a pasar? Bueno, si esto se cumple, le vamos a pedir a la función que regrese el valor. Es decir, si este es un número mayor o igual a 0, es decir, si es, por ejemplo, si es el 1, pues va a regresar el 1. Si es el 4, va a regresar el 4. Pero si es el -2, que regrese el contrario, ¿no? Entonces, bueno, aquí si este valor es mayor o igual que 0, va a regresar el mismo número. Pero si no, vamos a pedirle que regrese ahora menos el valor. Entonces, este menos con el menos del valor original se va a hacer positivo, ¿no? Menos por menos, más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hace nuestra función. Digamos que muy sencilla, lo que va a hacer es devolver el valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si ponemos play para que quede definida nuestra función absoluto, podemos mandarla a llamar aquí abajito, ¿no? Vamos a poner absoluto. Vamos a poner el -2 y vamos a ver qué nos regresa esta función. Bueno, nos regresa el 2, ¿no? Es decir, vamos a pensar que la función ABS no existe, ¿no? Entonces tuvimos que crear nuestra propia función para poder regresar el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, digamos que cambiar, voy a copiar y lo voy a pegar aquí.
en una nueva celda esta información que ya tenemos aquí. Es decir, tenemos nuestra lista y vamos a generar una nueva variable y en esa nueva variable vamos a guardar el resultado de aplicarle la función sorted a esta lista L1, solo que en lugar de utilizar esta función predefinida por Python, pensando que no existiera y que tuvimos que definir nuestra propia función aquí arriba, vamos a poner el nombre de nuestra función. Le pusimos absoluto. ¿De acuerdo? Le pusimos absoluto. Entonces, vamos a ver qué obtenemos como resultado. Entonces, si se fijan, tenemos el mismo resultado. Entonces, lo interesante de aquí es que si tenemos que hacer el ordenamiento de una lista de valores de una manera específica, nosotros podemos definir una función para que el ordenamiento se realice con base en dicha función. Muy bien. Vamos a hacer algo un poco más complicadón. Bueno, no complicado, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Vamos a generar una lista más grande. Esta lista va a contener algunas letras como string, ¿no? Vamos a poner primero una E, después otra E, después, ¿qué tal que ponemos una B? Vamos a poner ahora una A, vamos a poner otra vez la letra E, que se repita, luego la letra Z, vamos a repetir la letra A, vamos a repetirla dos veces. Bueno, en realidad tres porque ya había puesto aquí la A. Entonces, ok, tenemos aquí la letra A repetida tres veces. Y ya para terminar, una letra B. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra lista que contiene strings, que son letras, ¿no? La E, la B, la A, la Z. Muy bien. Ahora, ¿qué tal que necesitamos hacer lo siguiente? Vamos a pensar que necesitamos hacer una especie de distribución de frecuencias. Es decir, vamos a pensar que necesitamos saber la E cuántas veces aparece, la A cuántas veces aparece, la B cuántas veces aparece y la Z cuántas veces aparece. ¿De acuerdo? Y además quiero que quede ordenado en orden alfabético. Es decir, que primero decir, bueno, la A cuántas veces aparece, y luego A, B, la B cuántas veces aparece, y así sucesivamente. Para esto, vamos a utilizar un diccionario. ¿Se acuerdan de los diccionarios? Los diccionarios están conformados, los elementos que conforman un diccionario son parejas de llaves y valores. Entonces podemos usar el diccionario para que la llave sea la letra y el valor sea el número de veces que aparece esta letra en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a generar nuestro diccionario? Si yo pongo esta nomenclatura, se va a generar un diccionario vacío. Es decir, adentro de mi diccionario no hay ningún elemento, no tenemos ninguna pareja de llaves valores. Las vamos a ir generando, ¿cómo las vamos a ir generando? Con un for. Vamos a generar una variable iterativa x que va a ir tomando, ¿qué valores va a ir tomando esta variable iterativa? Los valores, las letras o los elementos que tiene la lista L. Es decir, en la primera iteración x va a valer E, en la segunda iteración nuevamente va a valer E, va a tomar el valor de E. En la tercera iteración va a tomar el valor de B y así sucesivamente. Ok, ¿qué vamos a ir haciendo con estos valores? Vamos a decirle, ok, si ese valor no, no está en el diccionario de, es decir, en el diccionario este que acabo de abrir aquí, lo puse así como para que sea más fácil de entender. Es decir, si vamos a pensar en la primera iteración. La primera iteración, X toma el valor de E. Ok, entonces X vale. Entonces aquí me dice si X, que en este momento vale E, no está en el diccionario de la primera iteración, quedamos que el diccionario de está vacío, no tiene ningún elemento. Ok, entonces en la primera iteración, puesto que la E no está en el diccionario de, ¿qué va a pasar? Lo vamos a meter, ¿sí? Es decir, vamos a decir, ok, en el diccionario de ese valor que tiene la X, que el primero va a ser E, va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Va a ser igual a 1. Lo que va a pasar aquí es que el valor de la X se va a guardar como una llave y se le va a asignar 1 con su valor, ¿de acuerdo? Igual pudiéramos hacer aquí el ejercicio rápido, nada más voy a usar otra letra, por ejemplo, E,
vamos a generar el diccionario E. Y por ejemplo, si yo digo al diccionario E, le voy a asignar el valor de, vamos a ponerle la misma E, ¿no? La E, su valor va a ser 1, ¿de acuerdo? Aquí me equivoqué, es el, perdón, para visualizarlo, es el, para ver más o menos qué es lo que va a pasar en esta partecita de aquí. Nada más que le estoy cambiando el nombre para que no sea el mismo. Entonces aquí tenemos un diccionario E vacío y yo estoy diciendo, bueno, en este diccionario E genera una llave que sea un string E y que su valor sea 1. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver qué pasa. Si se fijan, bueno, aquí era un diccionario vacío y después ya está el valor E, la llave E, perdón, con su valor 1. Digamos que eso es lo que quiero ir haciendo en esta parte. Entonces, bueno, esto lo voy a borrar, no lo voy a usar. Nada más era para explicar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Si el valor, en realidad esta línea, pues nada más se va a utilizar bueno, las veces en que no encuentre el valor, ¿no? Entonces, si en la primera iteración quedamos que el valor de x va a ser e, si ese valor no está en el diccionario de, ¿qué va a pasar? Ah, pues lo va a meter, es decir, va a meter la e y le va a asignar el valor de 1. Esa es la primera vez que encuentre una letra. Ahora, ¿qué va a pasar si esa letra ya está? Vamos a pensar ahora en la segunda iteración. Si se fijan en la segunda iteración, está otra vez la e. Es decir, el valor de x en la segunda iteración va a ser e nuevamente. Entonces aquí va a decir, ok, si este valor no está en el diccionario de, le vas a asignar este valor 1. Pero aquí en la primera iteración ya habíamos metido la e con el valor de 1. Entonces esto no se va a cumplir, va a ser un false. Entonces va a pasar al else. Ok, si ya encuentra la letra en el diccionario, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Ah, pues vamos a actualizar el valor de esa letra. El valor va a ser ahora igual al valor actual, ¿sí? Por ejemplo, la E, el valor actual era pues el 1, ¿no? Su valor actual era el 1 en la primera iteración. Pero aquí más bien le vamos a sumar 1, ¿de acuerdo? De esta manera vamos a actualizar el valor. Es decir, el valor anterior, que era 1, más 1. Y así se va a ir, digamos que acumulando, ¿no? Si lo vuelve a encontrar, entonces al valor actual, si ya es 2, pues le va a sumar 1 y va a ser 3, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y esto lo va a hacer pues con todos los elementos de la lista. Vamos a imprimir mi diccionario D. Al final de esta operación, ¿qué va a pasar con mi diccionario D? Vamos a ver qué va a pasar. Le vamos a poner play. Ok, si se fijan, pues genera un diccionario, el diccionario D, que me dice que la letra E aparece 3 veces. A ver, vamos a ver. Aquí está una, dos, y aquí está 3 veces. La letra B aparece 2 veces. Aquí está una, 2, y la letra A dice que aparece 3 veces, aquí está una, 2, 3, y la Z nada más una vez, ¿de acuerdo? Ahora, digamos que ya hicimos como nuestra distribución de frecuencia, ¿no? Nuestra tabla de frecuencia. La E aparece 3 veces, la B 2 veces, la A 3 veces, la Z una vez. Vamos a pensar que queremos esto en orden alfabético, ¿sí? Queremos ordenarlo de manera alfabética, es decir, que primero aparezca la A, es decir, bueno, la A aparece 3 veces, luego la B aparece 2 veces, en orden alfabético. Si nosotros simplemente hacemos algo así como, vamos a pedirle que imprima nuestro diccionario después de haberle aplicado la función sorted. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos que pues, nosotros podríamos esperar que realizara pues este ordenamiento que estoy esperando. Sin embargo, lo que está haciendo es que nada más me está acomodando las llaves, ¿sí? Miren, lo voy a hacer nuevamente, solo que voy a comentar este print. Voy a comentar este print para que no me imprima el diccionario D, para que me imprima el resultado de haber aplicado la función sorted al diccionario D. Nada más me acomoda las llaves, ¿sí? Las letras del diccionario. Voy a volver a habilitar el print para ver el diccionario. Este es mi diccionario y si yo le aplico a ese diccionario la función sorted, pues lo único que me va a acomodar son las llaves. ¿Okay? Entonces, cómo podemos resolver esto? Okay, voy a comentar esto.
para hacer unas líneas aquí abajo. Bueno, lo voy a borrar para que me alcance un poquito, para que se alcance a ver toda la pantalla. Voy a poner lo siguiente. Ok, lo que tenemos que hacer es, mediante un for, con una variable iterativa, que va a ir tomando cuáles valores, va a ir tomando los valores, estos valores de aquí. ¿Y cómo genero esos valores? Ah, pues lo que vamos a hacer, sorted, es decir, quiero que me acomode los valores, las llaves, pues que me acomode las llaves en orden alfabético. Entonces, la variable iterativa x va a ir tomando estos valores. Primero la A, luego la B, luego la E, luego la Z. Muy bien, ¿qué voy a hacer con esos valores? Vamos a hacer algo un poquito, digamos que más bonito, ¿no? Vamos a imprimir, pero vamos a imprimir, digamos que un poquito de formato. Es decir, ¿se acuerdan que por ahí en lecciones pasadas vimos el método format? ¿De acuerdo? El método format. ¿Se acuerdan cómo usábamos el método format? El método format, bueno, pues vamos a poner un string que quiero que se imprima, ¿no? Entonces, el método format, si recuerdan, yo puedo utilizar estos corchetes para indicar que ahí voy a poner el valor de una variable. Entonces, aquí va a ir primero el valor de la variable. ¿Cuál variable va a ser? Pues el valor que va a tomar x. Entonces, por ejemplo, el primer valor va a ser a. Entonces, yo voy a decir, ok, aquí se va a imprimir a. Y luego voy a escribir aparece y luego otro corchete para poner ahora, ¿qué es lo que voy a poner? Ahora quiero que aparezca el valor de la llave, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo voy a poner primero el valor, perdón, la llave A, pues quiero que aparezca su valor, es decir, el 3. Entonces, para indicar los valores de las variables que van a ir aquí entre estos corchetes, adentro del paréntesis de la función del método format, tengo que indicar lo que estoy pidiendo. Es decir, si yo pongo x, aquí, este valor, recordemos que el primer valor que va a tomar la x va a ser esta a, ¿de acuerdo? Entonces yo le voy a indicar, ok, primero el valor que va a aparecer en estos corchetes, pues el primer valor va a ser la a. Y segundo, quiero que aparezca su valor. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de diccionarios? ¿Cómo podíamos, digamos que solicitar a un diccionario de su llave, cómo solicitar su valor? Muy fácil. Es decir, el diccionario este diccionario es este diccionario D que generamos aquí arriba. Entonces voy a poner aquí, del diccionario D, quiero que me digas cuál es el valor, en este caso de X. Entonces, si X es A, lo que va a hacer es, me va a decir cuál es el valor que está almacenado en la llave A. En la segunda iteración, si cambia a B, me va a decir, bueno, esto indica cuál es el valor que está almacenado en la llave B. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué obtenemos. Ok, entonces si se fijan, bueno, aparece lo siguiente. Primero, pues logramos el acomodo en orden alfabético. Entonces, primero tenemos A y luego este string aparece y luego el valor de la llave. Aquí a lo mejor me faltó quizás poner algo así como veces, ¿no? Bien, vamos a modificarlo. A aparece 3 veces, ¿de acuerdo? B aparece 2 veces. E aparece 3 veces, si está aquí. Y por último Z aparece una vez. ¿Cómo ves? ¿Lo captaste? ¿Se te ocurre alguna otra aplicación que podemos hacer con el método sorted? Muy bien, nos vemos. Eso sería todo. Muchas gracias.